Berserk es el seinen por excelencia, dado que en esta historia se exploran todas las ideas sin tapujos. Dicho movimiento genera un gran balance a la trama, relatando las vivencias de cada uno de los personajes de la manera más cruda posible. Nada se blanquea, ya que precisamente esa crudeza es la que hace que el manga de Berserk se distinga del resto. Aunque esta historia no siempre fue así, sus comienzos sirven como una introducción del mundo ficticio de la serie, es decir, que la serie creada por Kentaro Miura va de menos a más. Arco tras arco demostraba desarrollo muy increíble, que contribuían demasiado al relato. Por otro lado, es de resaltar que Berserk es un seinen que se centra demasiado en los personajes. Claro, lo digo de manera positiva. Claramente la historia se centra con dedicación al mundo medieval en el que se desarrollan los hechos, pero lo que trato de decir es que el punto fuerte de esta obra son sus personajes, ya que es a través de estos que la historia avanza de manera sorprendente. Nada fuera lo mismo si la trama se centrara en ideas pasajeras, que nada tienen que ver con el argumento principal, aparte de que este planteamiento le da peso a lo narrativo, puesto que la gran gama de personajes con la que cuenta la historia da pie a múltiples subtramas. Cada uno de los personajes secundarios importa, sin importar si este no aporta nada de forma directa. Cada personaje tiene algo que contar, motivo por el cual en el camino esta serie sea un poco oscura y cruda, pero también demasiado humana, desde un punto de vista exterior. Todo es sangriento y batallas, pero si se mira de forma detallada se encontrará con una gran serie, que explora múltiples temas gracias a las libertades con las que cuenta la demografía seinen. Es precisamente en ese planteamiento humano en el cual me voy a centrar, en el concepto presentado que a través del dolor también se llega al camino de la fortaleza, a pesar de que este camino es el más difícil, ya que sacará todo lo de las personas, tanto lo bueno como lo malo. Como dije, Berserk se centra en su mayoría en presentar ideas por medio de la crudeza de la realidad. Dicha crudeza le da demasiado énfasis al dolor, no solo el dolor físico, sino el dolor general, que puede padecer una persona, motivo por el cual los personajes experimentan estos pesares de maneras tan concretas. El dolor en la historia se plasma de manera tan exacta que por momentos permite entender los padecimientos por el que pasan los distintos personajes. Todo debido a que la historia de Berserk toma lugar en un mundo medieval ficticio centrado en la guerra, con pequeños intervalos de paz. Esto sin nombrar la gran presencia de lo sobrenatural en toda la historia, dando ese toque de originalidad a la trama. Dicho mundo conflictivo permite desarrollar todos los pesares de cada uno de los personajes, tanto principales como secundarios, de una forma muy descriptiva. Ningún personaje, por bueno que parezca, tuvo buenos tiempos en su vida. Cada uno de los personajes experimentaron en carne propia los estragos de las múltiples guerras, hecho que justifica el por qué muchas personas de la serie no tengan padres o algún pariente cercano. Además de que es de resaltar el hecho que la mayoría de los personajes nacieron en medio de guerras importantes que sacudirían a los distintos reinos. Dicho de otra manera, la guerra es uno de los culpables del vivir de las personas en el mundo de Berserk. Por ello la trama se centra en gran parte de la historia en relatar las vivencias de cada uno de los personajes. La historia cuenta cómo se las arreglan los protagonistas y qué tanto les afectó las secuelas de la guerra. Entre esas secuelas, el dolor, sensación la cual nadie quiere tener. El dolor se desempeña de formas casi similares en cada uno de los personajes, dado que todos sin excepción nacieron en épocas bélicas, e incluso hasta la misma realeza. La historia explora la idea de que al nacer se nace con el dolor de querer vivir en un mundo tan injusto, y de seguir adelante, idea que desarrolla el prota de la serie Guts. El tipo prácticamente encarna el sentir del dolor. No por nada es una especie de cliché dentro del fandom de la serie, el observar múltiples imágenes tristes del pobre de Guts, sentado en un barranco o observando el amanecer. Parece hasta exagerado este asunto, puesto que si se ve de una forma despreocupada, el prota es alguien que siempre está sufriendo. Y bueno, esto es un sí y un no. Ghost no todo el tiempo fue un tipo melancólico. En sus inicios, a pesar de nacer dentro de un campo de batalla y vivir de primera mano los errores de la guerra, era una persona que no había perdido esa chispa, ya saben, ese brillo en los ojos que hacen que una persona aún conserve la humanidad. En ese sentido, Ghost era alguien fuerte, tenía sus metas claras, o por lo menos lo que quería hacer. En los comienzos de la serie, Ghost luchaba por vivir y cambiar su destino, hechos que lo ayudaron a acercar a Griffith y poder vivir uno de sus mejores pero a la vez peores momentos. Por diversas razones que ya todos conocemos, Ghost sufrió una gran traición por parte del albino, situación que le cambió la vida para siempre. Gracias a todos esos sucesos relacionados con la traición, Ghost cambió casi que por completo todo su pensar. Ese chico que quería cambiar su destino en el cruel mundo en el que había vivido ya no existía. Ahora solo existía un hombre que vivía solo por la venganza, un camino repleto de mucho sufrimiento, sumado a gran dolor, algo de lo cual se volvió muy consciente el prota. A Ghost no le importaba nada, solo el querer hacerle pagar a Griffith por todo lo que hizo, y es aquí donde la historia de Berserk se parte en dos, en donde la trama se pone más oscura, representando la imagen que ya todos conocen. El prota maduró de la peor manera posible. Ghost entendió de manera inmediata que debía cambiar, así las cosas no estuvieran de su lado. Claramente él nunca se dio cuenta del gran sacrificio que esto significaba, solo hasta el final fue que cayó en cuenta, pero
¿Saben por qué no se dio cuenta? Porque se forzó a sí mismo a la realidad de que lamentablemente no podía cambiar. Por ello resalto este camino que el prota tomó, porque a pesar de ser el más difícil, le permitió obtener una gran fortaleza. Aunque tampoco pretendo dar la idea de que Guts es un prota perfecto o algo por el estilo, nada de eso. Lo que busco resaltar es que el protagonista de la serie de Berserk tomó toda su debilidad, que toda la vida lo había acompañado, y la convirtió en fuego, porque sí, la grandeza y fortaleza de Guts se resumen en haber aguantado tanto dolor. Dicho dolor se ve representado por medio de la marca de sacrificio, ilustración que define muy bien el vivir de Guts en cada uno de los arcos de la serie. Esta especie de marca no querida voluntariamente es un recordatorio del motivo por el cual Guts está luchando, ya que el peso de esta especie de tatuaje resume de manera clara las luchas por las cuales pasa el prota. Actualmente es hasta imposible que al pensar en dolor no surja la imagen de la marca del sacrificio. Esta es una distinción para el personaje, aunque dicha marca dentro de esta obra le ha traído muchos problemas a Guts en su vivir día a día, provocando que este no pueda dormir por las noches y se mantenga en constante lucha, como una manera de tener presente por qué está peleando. Y sí, Guts se volvió alguien fuerte, gracias a todo el dolor que experimentó en su vida. El hecho a resaltar es el siguiente, y es la idea de que Guts nunca decayó, se mantuvo con el deseo de querer luchar, aun si las cosas estuvieran en su contra. Es por esto que el deprimido de Guts es amado por muchos, por ser el fiel reflejo en una historia presentada en blanco y negro, de un ser humano imperfecto, y que a pesar de dichas imperfecciones decide cambiar. Por eso digo directamente que Berserk explora temas muy humanos, que a veces no los veamos no quiere decir que no existan. Berserk no es solo batalla por doquier, también es humanidad elaborada de la forma más cruda posible, porque la vida en ningún momento es justa, conclusión a la cual todos llegan. Berserk es todo seinen y a la vez no. Y si no piensan esto, déjenme exponerle mi punto de vista. A lo largo de los años se ha extendido una imagen alrededor de la serie de Kentaro Miura que es un poco alejada y fuera de lugar. Berserk es un seinen, pero no es todo sangriento. Que su demografía sea para un público adulto no quiere decir que la trama va a ser tan adulta hasta el punto de lo salvaje. Miura utilizaba el apartado de los seinen para desarrollar su historia lo más realista posible, por ello de mi idea de que Berserk dentro del espectro del oscuro es una historia humana. Obviamente este planteamiento no es perfecto y tiene sus falencias, como por ejemplo el hecho de que a veces los mismos personajes secundarios pecan en lo reiterativo, pero son cosas que a la larga no influyen demasiado. Volviendo a mi idea sobre el planteamiento desde un punto de vista humano, me baso completamente en este hecho para hablar con todas las de la ley, en el tema del dolor que se aborda de distintas maneras en la obra, porque ¿qué más humano que el dolor mismo, que hace a las personas débiles y afligidas frente a la adversidad? Y es precisamente toda esta problemática la que sirve como combustible para el prota. Por ello digo que el camino de la fortaleza del prota fue cruzado con todo el sacrificio del mundo y con todo el dolor del mundo. Gracias al dolor, Guts logra sacar día a día su mejor versión, con la esperanza de que algún día todo mejorará, no en el sentido de y vivieron felices para siempre, sino en el hecho de vivir una vida tranquila, que más allá de todos los deseos mundanos que pueden existir, supongo que Guts quiere por encima de muchas cosas la tranquilidad, y para llegar a dicha tranquilidad hay que luchar muy duro, porque no es fácil, y menos para Guts, que se ve obligado a sufrir día tras día y noche tras noche. Sin embargo, quizás la misma vida o destino no se esperaba que la mera existencia de un tipo tan duro fuera una anomalía en sí para la existencia misma. Cualquier ser superior no se esperaba para nada la existencia de una persona que por medio del sufrimiento se hace más fuerte. Guts es la piedra en el zapato de muchos, por diversas razones como sus costumbres o su propia personalidad, pero lo que más destaca es su actitud frente a la vida misma, que hace tiempo no le sonríe de ninguna forma. Berserk es ese reflejo de que aunque la vida no aporte lo positivo, hay que seguir adelante, porque puede que tal vez todo mejore, y quién sabe, quizás hasta el mismo proceso de la lucha es una cura en sí, para los desastres de la cotidianidad en el universo ficticio de Berserk. Por otro lado, está justificado todo este hecho con respecto al dolor en la serie de Miura. Y pues la verdad es que sí, ¿cómo se puede contradecir algo que está inspirado en la vida real, con personas que experimentan lo duro de la vida y aún así siguen adelante? Guts quizás es esa figura que mejor ilustra la imagen del sacrificio en el anime y manga. El prota le ha tocado vivir todo tipo de situaciones que forzosamente lo han ayudado a crecer, y por curioso que parezca, Guts es lo más humano que puede existir. Por suerte encontró fortaleza en eso que durante toda su vida lo ha retenido de avanzar, el dolor. No hay más nada que decir, solo que Guts es un grande. El tipo es alguien fuerte, pero no fuerte porque sí, o porque le toque serlo, sino porque él mismo dentro de su interior decidió cambiar, a través de lo que más sufrimiento da, completamente válido. Quizás el camino que escogió el prota de la serie no sea el mejor, que sí uno con grandes resultados, y es la misma serie la que explora esto, los distintos caminos que utilizan varios de los personajes para obtener la dichosa fortaleza, como el caso de Griffith, que se alejó por completo de la misma forma de pensar de un humano para llegar a otro escalón, porque sí, Griffith alcanzó todas sus metas a través de sus propios medios, y Guts, como el buen prota que es, escogió el mejor camino, aquel que destaca por la mejora continua, el dolor como un camino para encontrar la fortaleza.